Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hablamos en la meditación anterior del comienzo de la narración de San Juan de la Última Cena. Pero continuando con la Última Cena, no ya en San Juan, sino en Mateo, Marcos o Lucas, explica cómo mientras estaban cenando, muy probablemente al final, cuando Jesús se recoge en su interior y toma esa actitud trascendente que los apóstoles conocen bien, guarda silencio unos momentos y realiza la institución de la Sagrada Eucaristía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro que recomiendo que lo tengáis en casa, no solo para adornar, sino aquella época que se compraban libros por metros para adornar, ¿no? Y para que aparecieran en las fotografías de la casa familiar. No, sino que es un libro que conviene de vez en cuando tenerlo a mano. Yo recuerdo cuando pequeño mi padre siempre tenía a mano el diccionario de la lengua española. Después tenía otros libros que me recomendaba que leyera. Como me costaba leerlo, él me los contaba, que eran, pues, bueno. Entonces el diccionario, pues, buscaba palabras. Eran las fábulas de Esopo, las fábulas de... Entonces me enseñaba las enseñanzas que venían en la fábula, cosa que a mí me gustaban. Me quedaba con la música. Otra cosa es que después lo supiera aplicar a mi vida de chaval de 10 años, ¿no? Pues la fábula, ¿no? Cuentan de un sabio que un día, así empieza una de las... Bueno, pues, en cambio te recomiendo que tengas el Catecismo de la Iglesia Católica porque lo puedes abrir y puedes ir buscando temas. Y como sabes, está dividido, como todo buen catecismo, pues, credo, mandamiento, sacramentos y la oración. Y en uno de esos puntos, que ya es relativo a los sacramentos, dice así: al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección, la Pascua nueva, que significa Pascua, paso, es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía, que es lo que hacían los judíos recordando la salida de Egipto, y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino, que culmina en la cruz. Claro, él es el anticipo de la muerte y resurrección de Cristo, que es lo que se renueva en cada misa. En un gesto tan sencillo como tomó pan, lo bendijo, lo partió, pues el Señor está entregándole ese legado a los apóstoles. Ese misterio de amor que es la entrega. Y ahora voy a dejar los evangelios y voy a retomar el primer texto en modo temporal de la Sagrada Escritura que habla de la última cena. Y no son los evangelios, como sabéis, sino que es una carta de San Pablo a los Corintios. Y San Pablo, en la primera carta a los Corintios, escribe
y habla de la Eucaristía antes que después los apóstoles lo hayan puesto por escrito, los evangelistas lo hayan puesto por escrito. Cosa que no es de extrañar, porque los evangelios muchos recogen tradiciones, predicaciones orales, que después son recopiladas por escrito. Pero dice San Pablo, porque yo recibí del Señor, ya te paras en esa frase. Yo recibí del Señor lo que también os transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, ya empieza a explicar, cuando San Pablo dice, yo recibí del Señor, no tenemos que olvidar nunca que San Pablo, que se convirtió camino de Damasco, después se tomó un tiempo si quieres, de retiro espiritual, pero de meses. Y ya después se presentó en Jerusalén a los apóstoles. Bueno, pues San Pablo posiblemente tuvo esas revelaciones que Dios le hizo. Otra cosa es que después él lo contrastara con los apóstoles y dijeran adelante. Me viene a la cabeza que estos días en Irak acaban de ser restauradas 2 iglesias que fueron destruidas por el ISIS y que allá por fin se ha conseguido otra vez recuperarla. Primero, que han vuelto los cristianos a esas zonas de Irak y en segundo lugar que han sido restauradas las iglesias. Y también me ha venido a la cabeza que en Teherán, hay una estación nueva de metro que lleva el nombre de la Virgen María, con unos carteles en el metro de Irán, sorprendente, yo me quedé. Lo tenía que buscar ahora, pero no quiero dejar de mover el móvil. Pero sí, unos carteles inmensos donde habla que es la estación de la Virgen María y fuera de la estación hay una iglesia dedicada a la Virgen Santísima, en Irán. Bueno, allí hay católicos o cristianos desde los primeros siglos, no nos tiene que sorprender. La realidad es que San Pablo transmite algo que él a su vez ha recibido, que es la institución de la Eucaristía. Y dando gracias, dice el Señor, esto es mi cuerpo que se da por vosotros, y de la misma manera después de cenar tomó el cáliz diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, porque cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. Es anticipo de la gloria del cielo. Es memorial, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, memorial. Hace memoria de la Pascua de Cristo, que es pasión, muerte y resurrección. La Pascua de Cristo no es que celebró la Pascua en la última cena, no, la Pascua de Cristo es pasión, muerte y resurrección. Señor, qué es grande eres que nos has querido mostrar de un modo tan gráfico. A ver, ¿quién está aquí? Quiero ver qué profesor es. De tercero, tú no eres de tercista todavía. Hay 2. Como bien saben los profesores de tercero, yo le voy explicando a los chicos, le voy explicando poco a poco, la misa. Desde el comienzo del curso empezamos a explicar la misa. Bueno, a veces interrumpo porque tenemos que ensayar el canto a la Virgen de la Almudena, para ir el día 5 a la Almudena, a la Almudena, pero sigo después con la misa. Y hay un momento en el que llega el momento de la consagración. Y entonces, normalmente, y los profesores me dejan, porque ya saben lo que voy a hacer, pues recojo a un chaval de los de tercero de primaria, lo pongo delante de todos arriba, al lado del altar, donde le vean todos bien, y entonces saco mi navaja. Yo tengo una navaja pequeñita de estas suizas, saco mi navaja, porque siempre la llevo con las llaves, aquí no la llevo porque no. Y entonces saco la navaja y les explico. Y ahora voy a rajar a fulanito, que es uno de los tíos más abiertos, más tranquilos, es decir, no se asusta por nada de lo que yo estoy diciendo, por eso lo escojo.
Entonces, voy a rajar fulanito. Entonces ya todos los chavales, yo, sí, lo voy a rajar. Y se va a salir toda la sangre y lo voy a dejar ahí, la sangre por una parte y el cuerpo por otra. ¿Qué pasa con fulanito? Y todos asustados, se muere. Pues eso es lo que pasa en la misa. Y no es una idea mía, ¿eh? Santo Tomás de Aquino, en la Summa Teología, explica que el Señor, de un modo gráfico, que nos entra por los ojos, ha querido consagrar el pan, por una parte, el cuerpo, y por otra parte, el vino, sangre. Aunque realmente en cada una de las especies está el cuerpo, la sangre, su alma y su divinidad. Pero que nos entra por los ojos. Claro, evidentemente, los chavales se ríen, pero yo creo que le entra en la cabecita. Que lo que pasa en la misa es eso. La pasión, muerte y resurrección de Cristo. Evidentemente guardo la navaja, no acuchillo a nadie y devuelvo al niño a su banco, ¿no? Pero bueno, es la realidad. Es la realidad. Eso es lo que está pasando. Y por eso nosotros le damos muchas gracias a Dios que de un modo tan gráfico, el alimento básico, pan y vino, siempre se ha dicho que con pan y vino se anda el camino, ¿no? Pues pan y vino, el Señor ha querido entregarnos la realidad tan grande de su pasión, muerte y resurrección, para que además le podamos comer y beber. Señor, te damos gracias, ¿verdad? Porque eres tan generoso con nosotros, porque has querido entregarte de ese modo. Y por eso no queremos minusvalorar, al contrario, queremos fomentar la grandeza. La grandeza de lo que tengo entre manos. En el examen que habéis leído al mediodía habla de eso, de frecuentar la misa. Que no es algo, hombre, evidentemente, a mí siempre me recuerda, San José María a los sacerdotes nos decía que pensáramos que la misa que íbamos a celebrar es nuestra última misa, para que nos diésemos cuenta de lo que vamos a hacer, aunque ya la he celebrado 200.000 misas, que no es así. El otro día, el año pasado, un niño, yo creo que de sexto, pero a lo mejor podía ser de tercero, porque los chavales se fijan en todo. Yo creo que era de sexto. Me dijo, José María, ¿por qué se dice en la misa de donde sale el sol hasta el ocaso? Que es la plegaria eucarística tercera. De donde sale el sol hasta el ocaso se ofrece. Y dije, muy sencillo, mira, yo he hecho un grupo de WhatsApp este año que cumplíamos el año pasado. Cumplíamos 40 años de sacerdote, la promoción mía de sacerdote, y entonces he incluido pues todos los sacerdotes que fuimos ordenados, bueno, menos 3 que hayan fallecido. Y entonces es muy divertido porque cuando uno es un cumpleaños, pues empiezan los filipinos, que ya se han levantado hace tiempo, felicitar en el grupo de WhatsApp al que cumple años, que no sé dónde será. Y entonces ya va pasando, pues Filipinas, venimos a Europa, Austria, España, cruzamos el charco y vamos llegando pues a Argentina, México, hay algunos de Brasil, otros de Perú, y ya terminan los canadienses y los últimos canadienses que ya están en el otro extremo de Canadá. Bueno, pues son veintitantos sacerdotes que se van felicitando, ¿entiendes? Ellos celebran misa, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Y hay siempre una misa celebrándose habitualmente. El mismo Cristo quiere renovar eso constantemente. Por decirlo así, estamos súper protegidos. La llamada comunión de los santos que nos está llenando de su ayuda a todos nosotros. Sea el momento que sea, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Señor, tú has querido eso, ¿verdad? Por eso nosotros queremos de verdad, pues, acercarnos a ti y agradecerlo. El Papa León XIV, el 25 de agosto pasado, tuvo un encuentro con monaguillos franceses. Y les decía, la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, el tesoro de los tesoros. Porque yo era monaguillo, por tanto ellos estaban muy cerca del altar. El tesoro de los tesoros. Desde el primer día de su vida y luego a lo largo de los siglos, la Iglesia celebró la misa el domingo,
para recordar lo que su Señor hizo por ella. Y en las manos del sacerdote y a sus palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesús todavía da su vida en el altar, todavía derrama su sangre por nosotros hoy. Que no son del Concilio de Trento estas palabras de hace ya 500 años, que son del Papa León XIV en agosto de este año. A chicos que están cerca del altar, para que se den cuenta de lo que está pasando. Y les decía, queridos ministros, bueno, ministros italianos se dice más o menos así, monaguillos, la celebración de la misa nos salva hoy. Salva al mundo hoy. Es el acontecimiento más importante de la vida del cristiano y de la vida de la Iglesia. Porque es el encuentro en el que Dios se entrega a nosotros por amor, una y otra vez. El cristiano no va a misa por deber, sino porque él lo necesita absolutamente. La necesidad de la vida de Dios que se da a sí mismo sin pedir nada a cambio. Pues que sepamos agradecer al Señor todo esto y a valorar todo lo que tenemos, el tesoro tan grande. El otro día celebramos la fiesta de San Calixto, Papa y mártir. Pues si vas a Roma, una de las catacumbas que hay en Roma es la catacumba de San Calixto, donde los primeros cristianos, como era cementerio, pues podían reunirse sin miedo a que fuesen perseguidos allí, aunque a veces entraban, pero bueno, porque los romanos no querían, respetaban los sitios de los muertos. Y ahí San Calixto, el Papa San Calixto, celebraba misa y los sacerdotes celebraban misa porque allí estaban a gusto y a paz. Pero también lo hacían encima de el lugar de la tumba de un mártir. Porque ellos identificaban el martirio de esa persona que estaba allí enterrada con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Señor, nosotros no moriremos mártires, posiblemente. Yo creo que ninguno de nosotros vamos a ser mártires. Pero sí tenemos que vivir nuestra vida cristiana el día a día, pues con sacrificios, con lucha, con esfuerzo, con trabajo, con cansancio, con alegría, con todo eso. Pues todo eso nos alimentamos de la misa. Todo eso nos reponemos, si quieres, de la misa. Todo eso viene a la misa y va de la misa. Por eso, simplemente cuando antes se decía en latín, ite missa est, es decir, en castellano, podéis ir en paz, pues la misa se ha acabado, sí, pero es un envío. Id al mundo, id, podéis. No podéis ir en paz ya tranquilamente a ir a comer al parque, ¿no? Sino que, o a jugar, sino que ya podéis ir pues al mundo con lo que habéis alimentado en la misa, con lo que habéis recogido en la misa, para llevar todo eso al mundo. Cristiano que no participa de la misa, cristiano que se va muriendo. Cristiano que no entiende la importancia de la misa de domingo, cristiano que se muere. Perdonad, pero bueno, como estoy todo el día de un lado para otro, y ya te digo, pues he estado en México, he estado en Galicia muchos años, he estado en muchos sitios. Cuando llega una persona que te dice, no, es que estábamos de viaje y no pudimos ir a misa el domingo. Pues otra cosa que hago yo con los chavales, y eso también lo saben los profesores de tercero y los de sexto, que cuando yo terminaba antes de empezar las vacaciones, sacó el móvil en la plática última de curso, o penúltima, y les dijo, aquí en este móvil que tenéis aquí delante, tengo una aplicación que se llama Horarios de Misa. Vamos a mirar Islandia. Entonces muevo el mapa, Islandia. Ah, pues mira, hay iglesias ahí, porque aparecen los iconitos de las iglesias. Y si pones encima el dedo, te pone el horario de misa en Islandia. O te pone el horario de misa en Quebec. O te pone el horario de misa pues en Kuala Lumpur o en
donde sea, siempre hay misas en todos los lados. Hombre, a lo mejor son en inglés, a lo mejor son en suajili, ¿no? Depende de donde sea. Bueno, ellos también manejan en inglés. Pero hay misa en todos lados. Cuestión de poner el horario de misa, hombre, y antes de viajar, saber dónde está la misa más cercana, para ir. Me contaba ya no es para el colegio, el niño ha salido, que cuando iba a Londres por trabajo, se acercaba a una iglesia para oír misa todos los días y le decía al sacerdote, oye, te veo mucho por aquí. Y hablaba con él y el otro le explicaba, no, es que estoy trabajando, muy bien, estupendo, tal. Pero tú, tal, cuánto y tal. Pues el sacerdote se interesaba porque veía que era un extranjero que asistía a misa allí los días de diario. Para él era una cosa bonita, ¿no? Porque apareciera allí un españolito que asistía a misa, pero bueno, eso pasa con los españolitos y pasa con todos lados. Señor, que nos alimentemos, que acudamos a la Santa Misa para fortalecernos y que después acudamos a la Santa Misa para poner encima del altar todo lo que haces. Tu trabajo, tu descanso. Siempre lo cuento, pero me parece que es una cosa muy plástica, muy ejemplar. Cuando yo estaba en Vigo, en cierta ocasión llegué al colegio y pasé por el oratorio y estaba allí un capellán coordinador o mayor, como quiera llamarle, que ya falleció hace 2 años, con 90 años. Y era un hombre con mucha vitalidad. Y además sabía mucho meterse en la cabeza de los niños y de los padres también. Pero bueno, total, que este hombre, yo vi que había un jaleo en la plática que no entendía. Ya me puse la oreja y me di cuenta de que lo que estaba haciendo este sacerdote era explicar de modo práctico lo que decimos el sacerdote de la misa. Bendito sea el Señor de la Iglesia por este pan, fruto del trabajo del hombre. Este vino, fruto del trabajo. Y lo que estaba diciendo, a ver, ¿tu padre en qué trabaja? Mi padre trabaja pues, en el campo, pues, fenomenal. Cultivará vino, cultivará maíz, para el pan y el trigo. Tu padre, trigo, no maíz. ¿Tu padre qué trabaja? Mi padre es abogado. Ah, estupendo, pues tu padre seguro que ayuda a proteger para que las empresas puedan producir y construyan y fabriquen el maíz, el trigo y la vid. Y ahí va así. Claro, los niños cada vez se lo ponían más difíciles, ¿no? Mi padre es policía. Pues el cura, que tenía capacidad mental, le llevaba a reconducir. Mi padre es carpintero, pues su padre es el que fabrica el horno para hacer. Claro, los chavales se reían, pero le entraba por los ojos y por los oídos pan y vino, fruto de tu trabajo, que se convertirá en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues eso es lo que hacemos en la misa, poner el pan y el vino que has fabricado tú, que has llevado tú al altar, y Cristo lo toma. Cuando eso te dice, este servicio mío y vuestro, porque vosotros también estáis proporcionándolo. ¿Qué trabajo? No es trabajo solamente, sino pues eso, la enfermedad, el cansancio, la pequeña discusión que has tenido con tu mujer, lo que sea, todo eso lo pones ahí en el altar, o con el jefe. Pues todo eso lo pones en el altar. Y entonces lo que le dijo el Señor a Adán y Eva, comerás el pan con el sudor de tu frente, se convierte en el pan, sacrificio de Cristo, cuerpo y sangre. Le hemos dado la vuelta. Le hemos dado la vuelta al pecado. Le hemos dado la vuelta a las consecuencias del pecado. Ya no es el sudor que lleva a trabajar para comer el pan, sino ya que es el sudor para convertir ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que hace la redención. Es lo que hace el Señor en la redención. Y como en la familia es el sitio donde pues se vive y se aprende y se crece, pues ahí es donde los hijos también aprenden a valorar la Santa Misa. Como dice el Vaticano II en esta Gaudium et Spes, que es un documento pastoral, el hogar, lo dice, aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal, del padre de familia,
de la madre, de los hijos, de todos los miembros de la familia. El hogar es así la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Porque el pecado que rompió la naturaleza humana, perdóname, pero es así. O si no, dime tú si no tienes enfermedades, si no tienes dolores, o si no tienes deseo de hacer cosas que sabes que están mal, pero te atraen. Pues eso que lo rompió el pecado, lo restaura Cristo, el más rico humanismo. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, aquí se aprende la paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida. De la propia vida. El otro día dije una cosa antes de misa con los de sexto y después me dijeron que estaba confundido yo. Pues nada. Un día de esto se lo recordaré a los de sexto que ya se han olvidado de que yo les dije. Pero estábamos celebrando la misa de la memoria de Santo Tomás de Villanueva. Y entonces yo quería decir una cosa de Santo Tomás de Villanueva. Dije, bueno, posiblemente la Universidad de Villanueva toma nombre de Santo Tomás de Villanueva. Luego me dijeron, no. Empezó en la calle Villanueva, que no tenía nada que ver con Santo Tomás, sino con otro señor que también se llamaba Villanueva, que don Francisco Auñón sabe quién es. A mí ya ni me acuerdo. Me aproveché a contar lo que a mí me interesaba. Claro. Ellos saben que yo siempre, los profesores digo, saben que yo cuento una anécdota y digo, ¿por qué os cuento esto? Pues por eso. Pues porque le contaba a los chavales de sexto que Santo Tomás de Villanueva fue el primer graduado en la Universidad Complutense que llegó a ser santo. Eso no se sabía. Y eso se lo explicaba a los de sexto, que se quedaron un poco sorprendidos. Sí, evidentemente no fue por el grado que adquirió en la Universidad Complutense o de Alcalá, porque empezó en Alcalá, la Universidad Complutense, porque llegó a ser santo. Evidentemente no fue por eso, sino porque después por su vida de apostolado, de trabajo, tal, pues fue santo. Pero sí, la universidad también lleva a la gente a la santidad. Y la universidad y el estudio y el trabajo llevan a la gente a la santidad. Y esto también me recuerda, que lo tengo aquí escrito, antes de acabar, cuando el cardenal Cisneros fue nombrado confesor de la reina Isabel la Católica. Y este buen franciscano, cardenal, no quiso ser confesor de la reina. Pero como las órdenes de la reina eran orden y mando, pues tuvo que bajar la cabeza y entonces llegó a la corte pobremente vestido, con el viejo sayal de los franciscanos. Y entonces se dice que la reina fue a confesarse con él. Y Cisneros, sentado en una silla, le dijo a la reina, Majestad, arrodíllese ahí delante. Entonces la reina le dijo, no, el protocolo es que yo me siento y el confesor se arrodilla. Y le dijo él, no, aquí no hay ninguna reina. Solo hay una pecadora arrepentida que pide perdón y yo, que aunque indigno, represento a Dios. Vuestra postura razonable es de rodillas y la mía, como representante del Señor, por más que indignamente, sentado. Y así lo hizo. Y la reina dijo, este es el confesor que quiero. Pues que nos demos cuenta de que ante Dios nos arrodillamos en la confesión y nos arrodillamos en la iglesia a recibir al Señor en la Eucaristía, de rodillas o de pie, pero nos ponemos delante de Él. Porque es el mismo Dios que viene a nosotros en la comunión. Y por eso estamos preparados. Y por eso cuidamos pues, la preparación antes de comulgar y después la acción de gracias después de comulgar. Porque es lo más importante.
Le pedimos ayuda a la Virgen porque decía San José María, y esto lo dijo por primera vez en Zaragoza, que era su tierra, aragonesa, cuando tuvo allí pues un discurso y habló, y además publicó en un libro que era la Virgen María, publicaron allí en la Universidad de Zaragoza, que decía, para mí la primera devoción mariana es la Santa Misa. En el sacrificio del altar, la participación de Nuestra Señora nos evoca el silencio recato con que acompañó la vida de su Hijo, cuando andaba por la tierra de Palestina. La Santa Misa es acción de la Trinidad, y en ese insondable misterio se advierte como entre velos el rostro purísimo de María. Recuerda esto cuando asistas a la Santa Misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded